y espero que estén realizando las tareas y todas las actividades que les hemos puesto en los videos, ¿no? De nada serviría que nosotros los profesores estuviéramos esforzándonos en darles clases virtuales y ustedes no estén cumpliendo las clases, ¿no? Entonces voy a apelar a su buen juicio para que cuando regresemos revisar las tareas y ver que todos han cumplido, ¿no? Y espero que nadie me diga, profesor, no tuve tiempo, ¿no? O profesor, estuve de viaje. No, esperemos que ese tipo de cosas no se den, ¿no? Ahora, bueno, antes de empezar la clase, me gustaría saber si están bien, si no, indicaciones que para poder entender mejor el video, se estiren, chicos, se relajen, respiren hondo, profundo, inhalen y exhalen, ya, cálmense, ya. Yo sé que estar estático sin hacer nada a veces desespera, y por eso les pido que se relajen antes de ver los videos, ya que tienen que estar muy atentos. No se olviden que después del video puedes pausarlo, retrocederlo y así copiar la clase en tu cuaderno, ¿no? Recuerda que en cada clase hay una tarea y que supuestamente esta tarea no se debe estar acumulando, no, esta tarea debe ser la única de la semana. ¿Por qué? Porque la tarea de la semana pasada se supone que tú ya lo has hecho, ¿no? Ahora, bueno, siguiendo con las indicaciones, ¿no? Esperemos que la pandemia no se extienda, porque si no, bueno, quién sabe lo que pase, ¿no? Esperemos a que todo vaya bien. Por eso es bueno que sigan las indicaciones del Estado, ¿no? Estar constantemente lavándose la mano, usar el tapabocas si es que vas a salir a comprar, ¿ya? Y no tocar objetos de la superficie, ya que el virus sobrevive 9 horas, 5 horas, por ahí, ¿no? Entonces esperemos que todos estén bien y que estén disfrutando de estos videos educativos, que no son más que algo para que no estés aburrido, ¿no? Porque de repente tú puedes estar en tu casa sin hacer nada, ¿no? Pero estos videos te ayudan a matar el tiempo, por así decirlo, ¿no? La tarea también te ayuda a matar el tiempo, ¿no? Entonces, si no hay otra indicación, vamos, chicos, vamos adelante. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que vean el video. Hoy día nos toca hablar sobre dos culturas muy importantes, ¿no? Es el tema 3, según el sílabo. Nos toca hablar sobre la cultura Mesopotamia, y también nos toca hablar sobre la cultura egipcia, ¿no? Ya está, dos culturas. ¿Son diferentes? Sí, se podría decir que son diferentes, pero acá, ¿cuál es la más importante? A ver, ¿me puede decir cuál es la más importante? ¿No? La cultura mesopotamia, tenemos su antigüedad. Tenemos su antigüedad, tenemos sus logros para ser la primera cultura. Primera, ya, y su historia, ¿no? Que es lo más fascinante, ¿no? En el caso de la cultura egipcia es prácticamente lo mismo, ¿no?
sus logros, su formación, sus aportes, más que todo, ¿no? Recuerden que esta es la primera cultura y esta es la segunda cultura, ¿no? Que le sigue supuestamente, ese es el orden, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver cuál de estas culturas está. Ahora, no puedo poner el video de las dos culturas, ¿no? Porque sería muy largo el video, ¿no? Quiero que estén atentos al video, a la explicación, porque al finalizar voy a dar una indicación muy importante. Y aquellos que me escriban por el Facebook, profesor, se copia tal, esas personas que me escriban, me voy a dar cuenta, ya, ese no ha visto atentamente el video, lo ha visto por verlo, nada más, por compromiso nomás lo ha visto, o solamente por copiar nada más lo ha visto, ¿no? Entonces, hoy día voy a saber quiénes son los que ven y están atentos al video, ¿no? Al finalizar cada cultura, por ejemplo la cultura Mesopotamia, voy a preguntar, ¿quieres que coloque el video de esa cultura? ¿O quieres que coloque el video de la cultura egipcia? ¿No? Entonces yo voy a ver los comentarios y en base a eso ya, ¿no? Entonces, ahora sí, chicos, no hay más indicaciones, vamos a empezar, ¿no? Ahora, en este mapa solamente es un mapa conceptual, ¿ya? Tenemos aquí lo que todo cultura Mesopotamia, ¿no? Acá voy a mover esto que está aquí para acá para que no haya problemas, ¿ya? Ahora vamos a checar un poquito, ya, ubicación, valle entre dos ríos, ¿no? Tenemos aquí los ríos Éufrates y Tigris, ¿no? Estos ríos que están acá, ahí están, todo esto, el Tigris y el Éufrates, ¿no? Ahora, en la antigüedad, cultura que se ubicaba cerca de los ríos, o sea, valles, estaba garantizado su progreso, ¿no? Porque tenían tierras fértiles para cultivar. Entonces, esto no va a ser la excepción de la cultura mesopotamia, ¿no? Por eso se ubica entre los dos ríos Éufrates y Tigris. En la actualidad es Irán, ¿no? Aunque no lo creas, en Medio Oriente, en Asia, en Irán. Ahora, ¿qué significa Mesopotamia, no? Ya, yo sé que tú lo sabes, país entre dos ríos, en eso se ubica, ¿no? Entonces, límite por el norte de las montañas de Armenia y las del Tauro. Por el sur, el Golfo Pérsico está. Montes Sagros, meseta de Irán, Montes Sagros está. Y por el oeste, el desierto de Arabia y Siria, ¿no? Estos los desiertos, ¿no? Ahora, evolución, ¿no? Se va a dar entre 4000 a 2200 antes de Cristo, ¿no? Ahora, el periodo es muy complejo y nos va a tardar todo el tiempo, ¿no? Periodo de los sumerios, ¿no? Dice, muy aparte de los periodos, te voy a hablar solamente de los aspectos importantes, ¿no? Inteligencia y laboriosidad. Fue una cultura muy laboriosa, ¿ya? Le gustaba, todos trabajaban, y muy ingeniosa. Es por eso que si tú ves los videos o documentales, por ser la primera cultura, tiene un montón de aportes. Controlaron las inundaciones a través de las zanjas. Ellos vieron la observación, vieron los cambios climáticos y supieron cómo controlarlas, ¿no? Ni siquiera en la actualidad nosotros podemos controlar las inundaciones, ¿no? Y eso que tenemos tecnología. Organización de ciudades, ¿no? Sí,
Patesí o rey sacerdote, así se le llama a los reyes, Patesí o rey sacerdote, ¿no? Ciudades más importantes, ahí está Ur, ya, acuérdense de este nombre, chicos, Ur. Otras ciudades fueron Urus, Eridu, Uma, ya, y Cristo. Aporte, ¿cuáles son los aportes? Vamos a esta parte más importante, ya, de todos. Escritura, que fue cualiforme, la primera escritura. A partir de aquí ya empieza lo que es, se deja lo que es la prehistoria y comienza con la historia, ¿no? Actividad económica, el trueque, ya. ¿Qué es lo que van a... ¿Cuáles son las novedades? Se va a inventar la rueda, el ladrillo también se va a inventar, el arado y los arreos, ¿no? Ya, al inicio se va a usar el trueque, pero como la ciudad va a ir creciendo rápidamente, se va a cambiar el trueque por el oro, ¿no? El oro, ¿no? Usar lingotes de oro con sello real. Entre los monumentos utilizaron el ladrillo para sus monumentos, el ladrillo, llamadas suguras, observatorios, ¿no? Parece muy poco, ¿no? Pero vemos esta parte de acá y tenemos aquí, a ver, voy a colocar esto acá, ya, y nos dice la historia de Mesopotamia. Tenemos aquí el periodo arcaico, el periodo babilónico, imperio babilónico, el periodo intermedio, el periodo del imperio y el segundo periodo babilónico, ¿no? Ahora, esto es como una especie de historia, ¿no? El imperio babilónico va a enfrentar lo que son las invasiones de los árabes, los hebreos y los sirios, ¿no? En este periodo se va a unificar todos los estados, todas ciudades de estado, ¿no? Se va a extender hasta el Mediterráneo y Turquía, una parte de Turquía, ¿no? El primer imperio en la historia va a ser conocido, ¿no? Y van a aprovechando la crisis, las ciudades, con el tiempo, estas ciudades que estaban unificadas van a separarse, ¿no? Sabes que a veces uno digamos, junta los estados por una emergencia, pero luego cuando termina esta emergencia se separa, ¿no? Eso fue el caso, ¿no? El primer código de URSS, ya le dije que se acuerda de ese nombre. Este código es una especie de sanciones por algunos actos que los hombres puedan cometer, ¿no? Obviamente actos malos. Luego, disculpen, el primer imperio babilónico. Como siempre van a haber invasores, porque cuando una cultura prospera, siempre los demás pueblos van a estar un poquito recelosos, ¿no? Y va a ser el rey Ur, por eso te dije que te acuerdas este nombre, y va a establecer la primera capital del imperio, ¿no? En Babilonia, ¿no? Ahí van a haber semitas, sumerios, forman una sola cultura, ¿no? Se van a juntar ahí. Ahora, se va a instalar la primera dinastía y el primer centro de comercio en Asia Occidental. El primer código de letras escritas. El código es Hammurabi, ¿no? Esos son los principales hechos que se van a dar en ese periodo babilónico del imperio. En el periodo intermedio, que va a ser la decadencia del imperio babilónico, ya van a surgir varios invasores, pero de la parte de Europa, ¿no? Origen indoeuropeo. ¿Por qué? Porque estos invasores van a utilizar armas de hierro y el caballo, ¿no? En esta parte el hierro y el caballo eran, digamos,
algo novedoso que esta cultura no había visto, y por lo tanto cuando tú te enfrentas a algo nuevo siempre tienes miedo, temor, ¿no? Entonces eso va a pasar, ¿no? Acá tenemos las dos culturas, ¿no? Los hititas y los casitas, ¿no? Especialmente, miren, yo en lo que tiene que ver los hititas, son guerreros a caballo, ¿no? Es digamos, su peculiaridad, ¿no? Guerreros a caballo que atacan montados, ¿no? No bajan a pelear cuerpo a cuerpo, no, ¿no? En el periodo del Imperio Asirio, ¿no? Tenemos aquí Asur y Nínive, capitales del imperio, ¿no? Van a ser sus capitales, ¿no? Sargón II fundó la dinastía de los Sargónidas, ¿ya? Asarodon inicia la conquista de Egipto. Miren, ¿no? Van a conquistar Egipto, o sea, va a estar contemporáneo. No solamente van a ser vecinos, sino que va a tratar de conquistarlo, ¿no? Último de los grandes reyes de Asirio, los reyes de Babilonia y Media se aliaron contra los asirios, ¿no? Ahora, en el 612 se pone fin al imperio asirio, ¿no? No logran conquistarlo todo, y al final son conquistados. En el segundo imperio babilónico, ¿ya? Surge el imperio, ¿no? El imperio, los sobrevivientes se juntan y ya se cambia de nombre, ¿no? El imperio babilónico, los caldeos y otras tribus semitas, ¿no? El rey de esta época va a ser Nabopolassar, y su hijo va a ser Nabucodonosor II, ¿no? Ellos van a reconstruir y embellecer Babilonia, realizaron grandes conquistas, y durante esta época se va a mostrar el apogeo, ¿no? Aunque va a durar muy poco, ya que sus sucesores fueron incapaces de salvaguardar. Una cosa es que un rey puede hacerlo bien, de repente su hijo también, pero los sucesores ahí lo perjudicaron, ¿no? Y fueron conquistados por el rey Persia Ciro, ¿no? Sabes que los persas también fueron una dinastía muy fuerte, un imperio, y conquistaron varios países, ¿no? Entre ellos el imperio babilónico, ¿no? Ahora, aquí la cultura egipcia, ¿no? Vamos a empezar desde este lado, chicos. Ubicación: noreste del continente africano, ya en África. Egipto está en África, amplio en el Valle del Nilo. Especialmente van a tratar, esa cultura se va a ubicar en el Nilo, en sus alrededores, ¿no? Y eso va a hacer que prospere, ¿no? Límites: por el norte, mar Mediterráneo; el sur, la región de Nubia; el este, el mar Rojo; y el oeste, el desierto de Libia, ¿no? Descripción: Egipto tiene una forma de una franja externa, ya, estrecha, diré. Existen dos regiones, Alto y Bajo Egipto, ¿no? Influencia económica va a depender exclusivamente del Nilo, de sus aguas fértiles, ¿no? Sus fértiles tierras van a brindar cosecha todos los años, por eso que va a ser un imperio en algún momento, ¿no? Principales productos: tenemos el trigo, el lino, la cebada y algunas huertas. En lo que respecta a la organización económica, tenemos que pasó como una monarquía absolutista y teocrática, ¿no? El monarca era digamos, el señor de la tierra, amo, ¿ya? Su voluntad era absoluta, lo que él decía se cumplía, pero siempre sometido a la religión, ¿no? En lo que respecta a la sociedad, tenemos a los sacerdotes, que conformaban la clase privilegiada, ya que ellos estaban en constante comunicación con los dioses, supuestamente. Escribas, hombres de vasta cultura. Los escribas eran los ministros de la época. Los guerreros, que eran defensores del país. Ya, vamos a mover eso para acá.
Luego tenemos aquí el pueblo, que está conformado por agricultores, artesanos, comerciantes. Y en la parte, ya la base de la sociedad, disculpen, tenemos a los esclavos, que eran considerados como animales o cosas, ¿no? Entonces, en esto se puede resumir lo que es la cultura egipcia, ¿no? Ahora, vamos a ver, evolución egipcia, ¿no? ¿Cómo se va a llevar? Mira, acá puedes ver un mapa que apenas lo vas a ver te vas a asustar. Este mapa no estás obligado a copiarlo, ¿no? A mí lo que más me interesa es que tú copies este mapa y este mapa. Estos dos mapas también me interesan, ¿no? En este caso, no, bueno, si lo quieres tener como referencia, bueno, ahí sí, no, pero no estás obligado, no. Igual este también, ¿no? Es un enorme mapa, tremendo mapaza, ¿ya? Tenemos aquí los periodos, lo vamos a hacer rápidamente, ¿ya? Ya, acá, evolución histórica, ¿no? Tenemos el primer periodo predinástico, o sea, todavía no había una dinastía, ¿no? Uso de los metales. Se usa la cerámica, la escritura de los jeroglíficos, se va a aplicar técnicas metalúrgicas, van a ser pequeñas ciudades de estado primitivas. Al rey sacerdote, el rey va a ser un sacerdote en sus inicios. Rey sacerdote en sus inicios, ¿no? Y el primer faraón va a ser Menes. Menes va a ser el primer faraón. Ahí recién va a empezar la dinastía, pero todavía no. Luego, periodo Tinita, ¿no? El rey, ya saben, Nemes, ya se va a ubicar en el Alto Egipto y va a unir al país, ¿no? A partir de aquí, todos los faraones van a ostentar el poder, ¿no? Se inicia la división del valle, Alto y Bajo Egipto, dos dinastías tinitas, a ver acá, tinitas, por su capital, ¿no? Ahora, el imperio antiguo o menfita, dice ahí, surge la dinastía 3, 268 a.C., iniciaron la construcción de pirámides en su forma de la pirámide truncada, ¿no? O sea que los egipcios en sus inicios, al igual que Mesopotamia, sus pirámides fueron truncadas, pero ellos van a innovar, ¿no? Y van a hacer las pirámides con punta que conocemos ahora, ¿no? Destacó el faraón Zoser, ¿ya? Otros faraones quisieron tener sus propias pirámides, ¿ya? Así que por eso Egipto tiene varias pirámides, ¿no? Impulsó el comercio marítimo. El faraón Pepi II es el más largo, o sea, su gobierno lucha contra los sacerdotes de Ra, ¿no? Siempre por tener el poder. Se usa el papiro a gran escala, la escritura. Y el primer periodo intermedio, ¿no? O sea, acá ya es un poco más elevado. Esta es la parte, digamos, que el imperio todavía se está en formación, y aquí está la parte media, ¿no? Crisis por la lucha de los sacerdotes. Se sucedieron la dinastía 7 y 8 de Memphis y la dinastía 9 y 10 de Heracleópolis, ¿no? Ahora, se va a ordenar el país y va a renacer el comercio, ¿no? En el periodo del primer imperio tébano o imperio antiguo, tenemos igual Mentuhotep, el segundo unificador del imperio, corresponde a la dinastía 12. Expediciones militares se van a llevar a cabo, se va a realizar el comercio, la minería y la actividad agrícola a gran escala. Inició una literatura no religiosa, ¿no? En el periodo del segundo intermedio, este es el primero, acá está el primero y acá está el segundo, ¿no? Estimuló el desarrollo de la escultura, figuras masculinas en actitud de oración,
¿no? Eso es lo que se va a desarrollar en ese periodo. Luego tenemos el periodo del apogeo o imperio nuevo, ¿no? Luego acá dice los faraones de la 17ª dinastía de Tebas. Hizo retroceder a los invasores. Anmes I los expulsó. Anmes I inició la dinastía 18ª, ¿no? Amenfonis I y Tutmosis I extendieron las fronteras. Amenmonfín II y Amenmonfín III mantuvieron el esplendor, y Amenmonfín IV impulsó una reforma religiosa. Amenaza del imperio por parte de los hititas inició la decadencia del imperio, ¿no? Ya hablamos de los hititas y de su poder, ¿no? El imperio de la decadencia o periodo saita, ¿no? Perdió el poder y prestigio gracias a los hititas que lo derrotaron. El imperio hitita y asirio fueron sus peores rivales. Los asirios invaden su país en el 671 a.C. Sagmetio I los expulsa, es este faraón, y en el periodo de dominación ya aparece el faraón Sagmético III, el rey Persia Cambies I. Surge un conflicto entre estos dos países, convirtió en Egipto en una provincia, ¿no? La segunda dominación surge por los griegos, los macedonios. Acuérdense de la película Carlomagno, ¿no? Luego surge una tercera dominación, los romanos también dominan, ¿no? Y finalmente Egipto pasa a ser una provincia romana, ¿no? Ese es el final, ¿no? O sea, hemos visto que en esta cultura fue creciendo ya desde sus inicios, y al final, como todo grande, decae, ¿no? Entonces, no te olvides, alumno, que no te estoy pidiendo que copies esto, ¿no? Si tú quieres tener esta información, ya lo puedes copiar, ¿no? O puedes descargarte el video, hacer una captura de pantalla y imprimirlo, ¿no? Eso ya depende de ti, ¿no? Ahora, a mí lo que me interesa, como ya te dije, es que copies lo que es ¿no? Lo que copies lo que es la cultura egipcia. Esto sí quiero que tengas en tu cuaderno. Y esto que está acá, ¿no? Cultura mesopotamia. Esto sí es obligatorio que sí lo copies, ¿no? Si no lo copias, ya bueno, al final es tu nota, ¿no? Tú sabes que los profesores, apenas regresemos al colegio, vamos a revisar, ¿no? Y yo voy a hacer, eso va a ser lo primero que voy a hacer. Y la verdad, mira, excusas no hay, chicos, ¿no? Entonces, tomen sus precauciones, ¿ya? Cualquier duda, sugerencia, no sé, de repente quieren que de otra forma haga la clase virtual, me lo escriben, ¿ya? Pueden ver los videos de primaria. Ahí estoy aplicando otra forma de explicar la clase. Pueden verlo también, ¿no? Cuando nombramos a Egipto, tres imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Yo sé. Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo.
A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el Antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, tenemos que volver a irnos. No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. 3000 años de historia. Hace miles de años, gracias al desarrollo del comercio y la agricultura, algunas aldeas que estaban en las orillas del Nilo se volvieron muy ricas y poderosas. Fue así que empezaron a surgir importantes ciudades a lo largo del río. Casi 3000 años antes de Cristo, el rey Menes unificó los reinos del Alto y del Bajo Egipto y fundó su capital en Menfis. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Así nació la doble corona de los faraones. Oh, mira, dato importante, Este chicos, ¿ah? fue el comienzo de un gran imperio que perduraría por miles de años. Los egipcios tuvieron una ubicación privilegiada. Por un lado, el enorme desierto los abrazaba y unía bajo una misma cultura. Y por otro lado, el río Nilo los comunicaba con otros pueblos y civilizaciones de la época. Lo difícil para los gobernantes egipcios fue mantener la unidad de este imperio, ya que había muchos pueblos enemigos que querían invadirlos y saquear sus riquezas. Los faraones gobernaron Egipto por más de 3000 años. Solo imaginen todo lo que ha pasado desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y súmenle 1000 años más. Eso es mucho tiempo. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. No era poco trabajo para una sola persona. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos.
El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército, los encargados de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Obras colosales. Ha llegado el momento de hablar de las pirámides, el principal símbolo del antiguo Egipto. Las pirámides esconden también grandes misterios y preguntas que aún hoy no podemos responder. Ingenieros en la actualidad apenas pueden imaginarse cómo fueron construidas. A pesar de esas preguntas sin respuestas, hay cosas que sí sabemos. Los faraones debían dedicarse a cultivar su eternidad, por lo cual muchos de ellos construyeron monumentos colosales, acordes con su grandeza, como el templo de Karnak, cuyo recinto comprende 3 santuarios y es uno de los conjuntos religiosos más grandes y antiguos del mundo. O como la pirámide de Keops, una de las más importantes, que fue construida a lo largo de 23 años de constante trabajo. En el antiguo Egipto, el viaje de los muertos hacia su destino final podía ser largo, pero allí, al final del camino, se encontraba el dios Osiris. Así que muchos muertos se iban bien preparados y acompañados de una gran cantidad de bienes. Mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin morirse de hambre. El arte. Las pinturas del antiguo Egipto son tan particulares que todos podemos reconocerlas. ¿Por qué los egipcios en los dibujos miran siempre hacia los costados? Los artistas egipcios poseían un modo particular de representar la vida. No les importaba la belleza, sino la perfección. Crea tu propio egipcio. Por eso dibujaban de memoria, pero siempre siguiendo reglas muy estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos. Por ejemplo, dado que la cabeza del ser humano se ve y se reproduce más fácilmente de perfil, no dudaron en dibujarla siempre de costado. En cambio, los ojos siempre eran pintados como vistos de frente. Digamos que el resultado eran ojos que miraban de frente en una cara que miraba para un costado. Aquí va otro ejemplo. El pecho y los hombros eran reproducidos mucho mejor de frente, pero los brazos y los pies en movimiento eran representados con mayor claridad de costado. Por esta razón, en esas representaciones, las figuras humanas aparecen planas y al mismo tiempo contorsionadas, casi como si las hubiera arrollado un carro. Aunque claro, no había automóviles en esa época. ¿Se han preguntado por qué los dibujantes representaban siempre al faraón en un tamaño más grande? Bueno, era simple. A mayor jerarquía, mayor tamaño. La ciencia. Los antiguos egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. De hecho, a ellos se les debe el calendario de 365 días con cada día dividido en 24 horas. Es ese mismo calendario que hoy usamos para saber en qué día de la semana estamos o cuándo empiezan las vacaciones. Entre todos los científicos del imperio, hubo uno que se destacó por toda la eternidad. Fue Imhotep, el sabio. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia. Se desempeñó como sumo sacerdote y visir del faraón Zoser, a quien le diseñó la primera pirámide escalonada, con la que se convirtió también en el primer arquitecto conocido de la historia. Los médicos eran muy queridos y respetados. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que fueron pasando de generación en generación,
ampliando el conocimiento sobre las enfermedades. Gracias a estos papiros, sabemos que ya ellos tenían, como nosotros ahora, médicos especialistas para tratar las diferentes enfermedades de la piel, de los huesos, de los dientes y del corazón, entre otras. Sabemos también que conocían las partes del cuerpo, las venas y las arterias más importantes, y que utilizaban cientos de fórmulas para fabricar las medicinas necesarias para curar enfermedades, y que tenían muchos instrumentos que utilizaban en operaciones. Por supuesto, los médicos cuidaban de la vida, pero también de la muerte, inventando las estupendas momificaciones que los hicieron famosos. Así que, ya ven, las momias eran grandes pacientes y, sobre todo, sumamente obedientes a la hora de mantenerse quietas. Egiptología. Siglos de historia os contemplan. Esto fue lo que dijo Napoleón a sus tropas al pie de las pirámides. Es que cuando este gran militar desembarcó en Egipto en 1798, no solo estaba interesado en la ubicación estratégica del lugar, sino también en los grandes tesoros que allí se escondían. Por eso, además de soldados y armas, Napoleón viajó desde Francia con un grupo de científicos que inventaron un nombre para el estudio del antiguo Egipto: la egiptología. Esta joven ciencia dio su primer paso importante cuando un oficial francés llamado Bouchard encontró por casualidad, como quien encuentra un caracol en la playa, una piedra negra, lisa, pero de forma irregular, que tenía escrito el mismo texto en 3 tipos de escritura: griego, demótico y jeroglífico. Sin saberlo, Bouchard había encontrado en esa piedra la llave para el conocimiento de una de las civilizaciones más apasionantes de nuestra historia. Un joven muy estudioso llamado Jean-François Champollion se obsesionó en descifrar los jeroglíficos de esta misteriosa piedra. Muchos años después, cuando ya no era tan joven, advirtió que cada signo correspondía a un sonido. ¡Eureka! ¡He descifrado la piedra! Así se pudo traducir por primera vez los jeroglíficos egipcios. Este descubrimiento sirvió luego para descifrar la tumba de Tutankamón. Todos habrán escuchado hablar de este joven faraón que murió a los 18 años y que se volvió muy famoso cuando en 1922 Howard Carter desenterró su tumba, que tenía más de 3000 años de antigüedad. Sin embargo, nunca pudieron explicar los misteriosos sucesos que ocurrieron después. En el mismo momento del descubrimiento, hubo un apagón general en el Cairo. Poco tiempo después, muchas personas que habían participado en la expedición de Carter murieron. Así se llegó a decir que existía una maldición y que todo aquel que visitara la tumba de Tutankamón sería víctima de ella. Hoy en día, sin embargo, sabemos que esa maldición fue tan solo un producto de la imaginación popular. ¿O no? El fin del imperio egipcio. Así como la unión hace la fuerza, la división produce debilidad. Con el correr de los siglos, el poder de los faraones egipcios se fue disolviendo debido a innumerables peleas internas, hasta que finalmente fueron dominados por poderosos imperios vecinos. Primero, los persas, luego los macedonios y finalmente los romanos. Cleopatra fue la última faraona del antiguo Egipto. Dicen que su extraordinaria belleza hacía suspirar a más de un hombre allá por la época. Marco Antonio era un poderoso general romano que cayó preso de su amor. Ella soñaba con que ese amor le devolvería el esplendor a Egipto. Lamentablemente, Marco Antonio perdió en una gran batalla frente a su rival, Octavio. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, dejando en manos de Octavio y del Imperio Romano lo poco que quedaba de Egipto. A pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de la civilización egipcia aún perdura entre nosotros, y sus colosales monumentos nos recuerdan su grandeza y majestuosidad.